Pero vayamos a lo central esta mañana, la palabra de Dios. En esa palabra, quiero decirte, mamá, que hay algo que voy a declarar sobre tu vida al final. No por mí, sino por la palabra de Dios. Pero antes de llegar a ese momento, quiero llevarles a la experiencia de una mamá que supo levantar el estandarte de Jesucristo, junto con la mamá de esa mamá y abuela. Ya algunos se están dando cuenta de que supieron levantar el estandarte de Jesucristo para imprimir en la vida de ese niño un testimonio que lo iba a marcar definitivamente, con una herencia espiritual tan grande que no se puede comparar con nada de lo que el hombre puede alcanzar en esta tierra. Es el don precioso de la fe, don divino, por medio del cual Dios construye en nuestras familias linaje espiritual. Y en esa dirección vamos. Pero antes, mamá, el título de este mensaje es este: Madre, eres escogida, eres amada y eres bendecida en Dios. Amén. Es la verdad. Dios así lo planeó. Y en su amor y en su poder, Él es fiel para llevarlo todo a su cumplimiento exacto. Acompáñenme, por favor, en la lectura bíblica que está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1. Vamos a estar leyendo allí algunos versículos. Luego le voy a estar haciendo unos comentarios. Dice así la palabra de Dios. Por favor, sigamos esta lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Leemos desde el versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Lo primero que hace el escritor de esta epístola es presentarse. Y él dice: yo vengo conforme a la voluntad de Dios, siguiendo aquello que su llamamiento ha traído como un impulso para mi vida desde ese mismo momento en que el Señor me encontró, y por medio del cual fui hecho participante de la vida misma que está en Cristo Jesús. Y luego Pablo puede identificar el destinatario de esta carta y dice: a Timoteo, a quien él en verdad como un padre espiritual amaba, y a él le declara estas palabras que constituyeron la vida de Pablo, el saludo apostólico, hablando precisamente de gracia, de misericordia y de paz, las cuales provienen de Dios y de Cristo Jesús nuestro Señor. En el mensaje apostólico estaba presente siempre la gracia.
porque es la fuente de las bendiciones que Dios trae en la vida de sus hijos. Todo lo que en esta vida creamos necesario alcanzar, sepamos que Dios en su gracia ya ha dispuesto el camino correcto, justo, en el cual definitivamente lo que bendice nuestra vida llegará. Y cuando eso sucede, el fruto de la bendición es reconocer que todo aquello que Dios bendijo en nuestras vidas es tan solo el fruto de su misericordia y el resultado de esa obra preciosa de Dios, en la cual no hay mérito humano, es tan solo paz, verdadera y perfecta paz. Amén. Amén. Y entonces sigue diciendo Pablo: doy gracias a Dios, versículo 3, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados. Está hablando precisamente de aquellos que le antecedieron en el camino de la fe, de aquellos que, como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 12, forman una gran nube de testigos, empezando por los patriarcas, continuando luego por los profetas y llegando finalmente a este tiempo maravilloso que es el tiempo de la dispensación de la gracia. Doy gracias a Dios, dice Pablo, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, constantemente, en todo tiempo, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Qué profundo afecto había en el corazón de Pablo por este jovencito llamado Timoteo. Deseando verte, le dice Pablo, al acordarme de tus lágrimas. Era un joven muy sensible, muy afectuoso, muy condescendiente, muy respetuoso. Y dice Pablo: necesito verte, pues tus lágrimas son el motivo de alegría en mi corazón, pues veo allí la obra de Dios en todo tu ser. Y entonces dice el versículo 5, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual, fe sincera, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Versículo 6. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. Aleluya. Que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero empezar de esta manera. Las madres son definitivamente en el plan de Dios una gran bendición para la familia, y a través de la familia lo son definitivamente también para la vida en comunidad. Queridos hijos, tengan presente esto, que más allá de los problemas o diferencias
que puedan surgir en la convivencia de padres e hijos, sin lugar a duda, que esa relación, papá, mamá, hijo, hija, esa relación es un regalo de Dios con un propósito para construir vidas que tengan un presente dichoso y un futuro bienaventurado. En ese plan divino, ambos, papá y mamá, juegan un rol fundamental, pero en un sentido especial, y esto todos los padres lo sabemos y lo recibimos con mucha alegría, porque es algo que Dios ha colocado en virtud de las madres en un sentido especial. La madre realiza un papel esencial en la vida de sus hijos. Y ahora lo vamos a ver. En las Sagradas Escrituras encontramos toda clase de madres. Y muchas de ellas demuestran que su labor ha sido abundante en buenos frutos. ¿Por qué? Por una razón principal. Entendieron el valor de estar consagradas a los pies del Señor para realizar tan noble y honrosa tarea. Timoteo, este joven al cual Pablo le está escribiendo, tuvo una abuela y una madre que, sin lugar a dudas, estaban consagradas a Dios. Y como consecuencia, ellas marcaron la vida de este niño, y siendo ya un joven, entrando a la edad adulta, eran manifiestos los frutos de su vida. Al punto tal que Pablo dijo a este, cuando lo encontró en uno de sus viajes, el segundo viaje misionero, dijo: a este lo quiero conmigo. Su abuela Loida y su madre Eunice le transmitieron una herencia espiritual muy preciosa. A veces los padres nos rompemos la cabeza para saber qué le podemos dejar de herencia a los hijos. A ver si tenemos terreno, a ver si tenemos un auto. Allá en la familia donde yo me hospedaba, en Oberá, ellos tienen campo, plantan té, plantan hierba, son muy trabajadores y han tenido la posibilidad de regalar a sus hijos un auto. Una bendición de Dios. Y quizás nosotros decimos: ¿y yo qué? No te preocupes, hay algo mucho más precioso, de gran estima en los ojos de Dios. Y esta abuela Loida y esta madre Eunice, su hija, supieron transmitirle a Timoteo el ejemplo a seguir mediante ese don divino, maravilloso, perfecto y completo que es la fe. Don divino que, como bien dice el apóstol Pablo, conociendo la historia de la familia, habitó primeramente en la abuela Loida, en la madre Eunice, porque ambas definitivamente aprendieron a amar la palabra de Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero ¿de qué fe hablamos? La fe de la cual el apóstol Pablo da testimonio. Fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios, que al ser recibida en el corazón
produce algo excelente de parte de Dios. El Espíritu Santo está allí presente para manifestar el don precioso de la fe. Ahora, déjame decirte esto, mamá, y esto incluye también a papá. No creamos que toda la responsabilidad está en mamá. Padres llenos de fe, fuimos llamados a construir linaje espiritual. Una descendencia bendecida en Dios. El padre de Timoteo ciertamente era gentil, era griego. Pero en el caso de su madre Eunice, sabemos por la palabra que era de descendencia judía. Miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 1. Yo les leo acá en la Nueva Traducción Viviente y dice: Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra. Está hablando en el camino de su segundo viaje misionero. Lucas está contando, donde había un discípulo joven llamado Timoteo, en Listra. Ahí habitaba Timoteo, en el Asia Menor. Su madre era una creyente judía, pero su padre, aclara Lucas al escribir Hechos de los Apóstoles, su padre era griego. Eunice, sin lugar a duda, conocemos por el testimonio de las Escrituras, era creyente. Esto significa que creía en Dios. No se preocupen, dejen la nueva tranquila. Creía en Dios, pero también creía a Dios. Hoy todo el mundo dice creer en Dios. Pero el gran conflicto de los hombres es que definitivamente no alcanzan a soltar esa carga de pasiones que hay en el alma escondida para dar lugar a la palabra y estar listos para creerle a Dios. Es mucha la diferencia. Creía en Dios y creía a Dios. Y seguramente que esa fe en la vida de la mamá de Timoteo, es decir, Eunice, era consecuencia del legado espiritual que le transmitió su madre, Loida, la abuela de Timoteo. Y ambas, Loida y Eunice, llenas de fe sincera, la cual tiene como fundamento de su vida el testimonio de Dios por sobre todas las cosas, su palabra viva y eficaz. Y en esa fe de la cual se llenaron, amando la palabra, supieron marcar la vida de este joven Timoteo, guiándolo desde muy pequeño en el precioso camino de la fe. El apóstol Pablo lo destaca allí en la lectura que hicimos de esta porción de las Escrituras, señalando que este rasgo espiritual en la vida de Timoteo, la fe, era definitivamente un elemento propio, distintivo, que estaba señalando el linaje espiritual que recibió de su abuela, de su madre, y a través de ese linaje ellas marcaron en la vida de Timoteo algo. La vida de Timoteo reflejaba un elemento que es la razón en la cual podemos nosotros mostrar diferencias con respecto al mundo. Segunda de Timoteo, lo leímos hoy, el capítulo 1 y versículo 5, Pablo le decía
a Timoteo, me acuerdo, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé que esa fe sigue firme en ti. Hermanos, papá, mamá, y los que hoy no son papá y mamá, pero por causa del potencial que Dios ha colocado en tu vida, en la creación, puede haber un momento en el cual llegues a ese estado de bendición. Por lo tanto, esto es importante que lo atesoremos. Somos llamados a construir en nuestra descendencia linaje espiritual. Esto significa encaminarlos en el camino de la fe, en el cual fue formado Timoteo, porque el ejemplo en el hogar definitivamente había sellado el alma de Timoteo. En esa fe sincera que habitó primeramente en su abuela Loida, luego en su madre Eunice, la vida de Timoteo aprendió a permanecer anclada en Dios. Él era un hombre que tenía conflictos, un joven con conflictos interiores, como cualquier joven en el proceso de la vida, creciendo, encontrando un lugar en donde estar allí afirmado y un proyecto en el cual avanzar hacia el futuro. Pero este Timoteo, a causa del testimonio de esa fe sincera que habitó en su abuela primero y en su madre Eunice, él supo anclar su vida en Dios. Y en esa fe, él tuvo la capacidad de reaccionar para sobreponerse a los eventos adversos de la vida. Esa es la fe en la cual podemos salir victoriosos aún en las debilidades de nuestro propio carácter. Y en esa obra preciosa del Espíritu Santo vamos a ver cómo el carácter de Cristo está siendo formado. Todo eso acontece en el camino de la fe. Sepamos esto. Dios está muy interesado, porque esa es la razón fundamental de una nueva vida en Cristo, llevarnos a la comunión con Él, la cual se perfecciona cuando nuestras vidas empieza a ser desarrollada la imagen de Cristo. Y en esa obra preciosa del Todopoderoso podemos ver cómo Dios forma el carácter de Cristo. Y en el carácter de Cristo sepamos que allí hay linaje espiritual. Aleluya. Pablo le dijo a Timoteo, recordándole el valor de su linaje espiritual. Cuando Pablo está escribiendo esta segunda epístola, él estaba en su segundo encarcelamiento. Y él, conociendo el carácter personal, privado de Timoteo, sabía que al conocer Timoteo la situación en la cual se encontraba su padre espiritual, era probable que su carácter estuviera pronto para flojear. Pues como dice allí en las Escrituras, él era un muchacho que evidentemente en su vida había prejuicios y muchas veces
acontecimientos que superaban su capacidad de ver la obra de Dios, los llevaban a pasar por estados de temor, de ansiedad. Y como consecuencia, Pablo le escribe, recordándole el valor de su linaje espiritual. ¿Para qué? Para que en medio de la batalla de la vida, él supiera que el sostén y fundamento firme de su vida es una fe sincera en el Cristo de la gloria. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 6, 7, en la Nueva Traducción Viviente. Hoy le leí en la Biblia de las Américas, ahora le leo la Nueva Traducción Viviente. Pablo le dice, por esta razón, te recuerdo. ¿Qué razón? Tu linaje espiritual. No te dejes avasallar por las circunstancias. Recuerda tu linaje espiritual. Porque eso nadie te lo puede robar. Es algo que Dios está forjando en tu vida, trayendo el carácter de Cristo para que seas un hombre firme, decidido, pronto para reaccionar y caminar por encima de los lugares de prueba. Por esta razón, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, versículo 6, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Por si aquella obra en la cual tu abuela y tu madre influenciaron, trayendo en tu vida esa herencia preciosa que es la fe, don divino. No olvides que en esa fe en la cual tú buscabas a Dios, hubo un tiempo de tu vida donde Dios se reveló de una manera directa y lo hizo a través de la imposición de mis manos, le dice el apóstol Pablo, concediéndote algo virtuoso en tu vida, algo que de parte de Dios te constituye en un embajador en el nombre del Señor. Y entonces le dice Pablo, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez. Se ve que era muy tímido, sino espíritu de poder, de amor. Y acá dice autodisciplina, otra versión dice dominio propio. Fue en el camino de la fe que su madre y su abuela le inculcaron desde muy pequeño, el cual los llevó a cruzar su vida con la vida del siervo de Dios, el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo quien le recuerda a Timoteo la presencia de un don espiritual que de parte de Dios había sido manifestado en su vida mediante la imposición de las manos. Por lo tanto, Pablo le aconseja que en esa fe que está presente en él, dé un paso adelante. No te detengas. Da un paso adelante. Deja atrás ese pasado. Deja atrás todo aquello que en tu propio carácter te haya detenido. Y avanza. Avanza mirando al Señor. Y vence en el Señor todo temor y aún la timidez. Quiero decirte esto, querido hermano. Acá estoy hablando a todos, en especial la mamá. Esto nos involucra a los papás, pero nos alcanza a todos. Sepamos reconocer a través del testimonio de las Escrituras cuánta riqueza hay
Cuando podemos nosotros construir linaje espiritual en la descendencia. Sin lugar a duda, que tanto la abuela Loida como su madre Eunice fueron valientes y supieron construir ese linaje espiritual en su descendencia, haciendo transferencia de la fe que primeramente habitó en ellas. Dios, a través del apóstol Pablo, estaba enseñándole a Timoteo que no debía desmayar, sino fortalecerse en Dios, recordando esa herencia preciosa que había recibido, en la cual Dios estaba otorgándole a la familia de Loida y Eunice un linaje espiritual. Y esto lo hace Dios llevándonos a amar la palabra. Y amando la palabra, aprender a amar a Dios. Apreciada mamá, ten confianza, porque lo que sembraste con amor, con fe, con esfuerzo, con perseverancia, no ha sido en vano. No lo ha sido. A su tiempo dará el fruto necesario, completo, pues Dios permanece fiel. Quiero hacer aquí un alto. Invitar ahora a la mamá que se desprendan de la familia y vengan aquí adelante, porque ahora voy a empezar a decir algunas cosas y quiero que ellas las reciban directamente de Dios. Por favor, las mamás, vengan aquí adelante, porque fue ya algo precioso que los jóvenes que han estado organizando todo el desarrollo de este culto pueda ser llevado a cumplimiento y las mamás reciban lo que de parte de Dios anhelamos sea para bendición de cada una de las mamás. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Mamá, esta palabra es para ti, para cada uno de ustedes. Y aquel que la quiera recibir, recíbala. Dios te ha llamado a permanecer anclada en Dios. En esa fe que es capaz de mover montañas. Ustedes saben lo que es mover montañas. Esa fe que es capaz de derribar gigantes. Sí. Esa fe que puede transformar lo que parece seco y estéril en un manantial de aguas vivas. Querida mamá, Dios quiere que sepas a lo que ya conoces, simplemente recordártelo nada más. Dios no ha cambiado. Aquel que viste obrando en aquellos valles sombríos es el mismo Dios que está hoy presente
alrededor tuyo, tan cerca, que lo puedes escuchar. Y Dios quiere decirte que en su amor y poder, el Espíritu Santo puede transformar aquellos huesos secos que te afligen y mostrarte que Él es el Dios de la vida y hacer que huesos secos vuelvan a la vida. Por eso Dios te dice, no temas, no temas. Persevera en caminar junto al Señor. Confía en Él. Más bienaventurado es confiar en Dios que confiar en el hombre. Confía en Dios por sobre todas las cosas. Y confiesa en esa fe que Jesucristo es el Señor de tu vida. Y comprueba en la fe en Jesucristo el Señor que sus obras de salvación y de restauración están presentes en tu descendencia. Y Dios te asegura que si estás pronta a atreverte con osadía a avanzar en esa misma dirección, Él va a llevar a cumplimiento en tu descendencia el plan y propósito por el cual Él ha declarado linaje espiritual para tus hijos, en donde la vida abundante de Cristo se manifiesta sin lugar a dudas. Y termino de la manera que empecé este mensaje. Y después vamos a estar orando. La iglesia toda vamos a unirnos en esta oración extendiendo nuestras manos para bendecir a estas mujeres amadas de Dios, escogidas y preciosas. Mamá, eres escogida, eres amada y eres bendecida, Dios, más de lo que te imaginas, mucho más. Fuiste llamada para engendrar con amor en el vientre ese don maravilloso de la vida que es dado por Dios. ¡Qué privilegio! Y ser en las manos del Todopoderoso. Tú eres, mamá, en las manos del Todopoderoso. Un instrumento bendecido para bendecir. Y de esta manera transmitir a tu descendencia la herencia espiritual del poderoso don divino de la fe, que tiene como propósito construir linaje espiritual. Eres escogida, otra vez lo digo. No se olviden, varones. Eres amada y bendecida. Y todo esto proviene del Altísimo y Todopoderoso Dios. Quiero cerrar este momento compartiendo con cada una de ustedes en esa fe preciosa en la cual Dios está forjando en su descendencia linaje espiritual. Quiero compartirte promesas de Dios que declaran bendición sobre tu vida, sobre tu familia,
sobre tu descendencia, sobre tu salida y tu entrada, en toda labor de tus manos, y aún delante de aquellos que quieran levantarse contra ti. Escucha estas palabras de Dios para atesorarlas en tu corazón. Y en esa fe, vive confiada, unida al Señor, sabiendo que Él hará. En Deuteronomio, quiero declarar en esta mañana las promesas de Dios para tu vida, para cada uno de ustedes y para todo aquel que la quiera recibir. El libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, empezando por el versículo 2, y dice: todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces al Señor tu Dios. Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Todo lo que Dios te ha dado en provisión en tu alacena. Benditas serán tu canasta y tu arteza. Bendita serás cuando entres y bendita serás cuando salgas. El Señor hará que los enemigos que se levanten contra ti sean derrotados. Aleluya. Delante de ti Él lo hará. Saldrán contra ti por un camino y huirán delante de ti por 7 caminos. Aleluya. Y termino declarando esta palabra sobre cada uno de ustedes, mamá, y sobre tu vida, querido hermano. Siempre el capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 13. Y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Solo estarás encima, nunca estarás debajo. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios, que te ordeno hoy, dice el Señor, para que los guardes cuidadosamente. No te desvíes, versículo 14, de ninguna de las palabras que te ordeno hoy, dice el Señor, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras otros dioses y servir. Amén.